general de zona y el tema a presentar el día de hoy respecto al manejo de la vía aérea, que por lo demás es un tema bastante transversal a la práctica médica, no solamente de nuestra índole. Como hoja de ruta, una introducción breve, más que nada como para ver la magnitud y la implicancia de la evaluación de la vía aérea, las características anatómicas que debemos saber de forma bastante somera, cuál va a ser nuestro abordaje de la vía aérea, qué predictores nosotros contamos también para poder ver si una vía aérea puede ser difícil o no, casos especiales también y una breve conclusión y después vamos a ir respondiendo cada pregunta que se pueda generar en el chat, por ejemplo, o que se quieran preguntar directamente. En cuanto a los objetivos, ya, vamos a primero ver las características anatómicas básicas de la vía aérea, ya, identificar antecedentes relevantes en la historia clínica del paciente que van a orientar a una vía aérea difícil, conocer predictores de vía aérea difícil por lo demás, y casos especiales principalmente vía aérea pediátrica y la paciente obstétrica. Acá pueden ver en esta diapositiva, tenemos diversos pacientes, ya cada uno con ciertas características que podemos ver, ya sea en un pabellón, en un plano electivo, por ejemplo, cuando estamos, no sé, cuando estuvimos en internado, por ejemplo, haciendo nuestra rotación de urgencia, me acuerdo, o cuando si están trabajando con médicos generales o general de zona, nos pueden llegar cualquier tipo de paciente que tenga estas características, ¿ya? A priori, podemos tener algún conocimiento de que pueden presentar alguna característica que haga que sea una vía aérea difícil, ¿ya? Y por eso es importante saber ciertas características. Como les comentaba, bueno, la vía aérea, una definición bastante práctica, es un conducto finalmente que va a conectar este sistema respiratorio con la atmósfera y va a va a ayudar a todo lo que es el contenido gaseoso que llegue hacia el alveolo pulmonar y se pueda generar el intercambio correspondiente. Es fundamental tener un conocimiento de la vía aérea, cómo se divide, dado que cada lugar podría tener alguna consideración del punto de vista del manejo, ya sea algún cuadro obstructivo, algún sangrado, y por ese motivo que el manejo de la vía aérea va a involucrar diversas maniobras y el uso también de dispositivos, ¿ya? Que nos van a ayudar, por un lado, a una protección ante una obstrucción, por ya sea sangre, cuerpo extraño, por ejemplo, un paciente politraumatizado, por ejemplo, prevenir el colapso ya de la vía aérea y mantener un flujo aéreo adecuado. Breve repaso, vamos a ir rapidito aquí en esta parte, ya para no marearnos tanto, pero sí voy a ir haciendo hincapié en algunos puntos que son importantes a considerar. Ya, en las fosas nasales vamos a tener por una parte la pared medial del tabique nasal, ya que muchas veces suele estar desviado. Eso ya también es algo a considerar en el manejo de la vía aérea, sobre todo en el plano anestésico, cuando, por ejemplo, piden que tengamos que realizar una intubación nasal. Es súper importante tener en consideración este aspecto, ¿ya? Por la pared lateral vamos a tener los tres cornetes, que se forman los meatos nasales, ¿ya? Que van a ser importantes también en el uso de dispositivos de manejo de vía aérea, por ejemplo, cánulas nasofaringeas, ¿ya? Es una mucosa muy vascularizada. Por eso, en cada manipulación que nosotros vamos a tener de la vía aérea y si necesitamos utilizar algún dispositivo que se utilice por la vía nasal, tiene que ser con cierta precaución de que no generemos epistaxis, ya que eso podría complicar. No era difícil, era una vía aérea difícil, ¿ya? Nosotros sabemos que la función calienta, humidifica, filtra el aire y representa alrededor de los 2/3 de la resistencia del flujo de la vía aérea, ¿ya? Lo cual no es menor. En cuanto a la boca, ya limitada por la parte inferior por la lengua, que es un factor a considerar también en el manejo de la vía aérea, dado que
pacientes con macroglosia, pacientes pediátricos, donde la lengua puede ser proporcionalmente más grande en relación a la cavidad oral, puede ser también un factor obstructivo. ¿Ya? Nosotros tenemos un paladar duro, ¿ya? Que está forma los dos tercios anteriores, y un paladar blando, o el velo del paladar. Luego tenemos la lengua, como les comentaba. Es súper importante las maniobras de tracción que ustedes van a ir viendo también en el transcurso de las clases, que estas maniobras de tracción mandibular nos ayudan a permeabilizar también la vía aérea. Podemos ver acá en la imagen los pliegues palatofariнгeo, palatogloso o los ismos de las fauces, donde también se pueden encontrar las amígdalas, el velo faríngeo, que se ve entre la unión de la nasofaringe con la orofaringe, que también podrían presentar posibles obstrucciones a la vía aérea, por ejemplo, con procesos infecciosos, ya sea abscesos, por ejemplo, de origen odontogénico, o abscesos retrofaringios, ¿ya? Siguiendo, como les comentaba, como me adelantaba un poco, la faringe también es una zona a considerar con respecto a la evaluación de la vía aérea, dado que pueden presentarse aumentos de volumen, sangrados también, obstrucciones, ya sea por procesos infecciosos, por ejemplo, o pacientes que tengan algún trauma, ¿ya? Por ejemplo. Importante a considerar, y por eso acá lo dejé bien como destacado, en el paciente despierto, la musculatura faríngea ayuda a mantener la permeabilidad de la vía aérea. Ya, de hecho, gran parte de los incidentes anestésicos donde hayan complicaciones desde el punto de vista respiratorio, por ejemplo, en el despertar, en la extubación, en la recuperación, un paciente puede presentar episodios de saturación, de hipoxemia, de colapso de la vía aérea, cuando puedan presentar algún grado de bloqueo residual, y eso que genera que la musculatura faríngea no permita mantener un tono tal que mantenga permeable la vía aérea. ¿Ya? Entonces es importante también considerarlo. En cuanto a la laringe, ya vamos más abajo, esta estructura cartilaginosa entre músculo y ligamentos también, donde se encuentra finalmente la entrada a la tráquea, cuya función va a ser la fonación y la protección de la vía aérea, donde vamos a tener las cuerdas vocales, lugar importante también en nuestro abordaje. ¿Ya? A nivel de la vértebra C6, por lo general, se ubica el cartílago cricoides, ¿ya? Que es un cartílago completo, ¿ya? Que genera toda la cobertura de esta circunferencia. Eh, y acá nosotros también podemos tener alteraciones obstructivas, sangrados, por ejemplo, edema, que vayan a complicar el manejo de nuestra vía aérea. Y ya finalizando en este breve repaso del punto de vista anatómico, tenemos las tráqueas y bronquios, donde comienza a la altura del cartílago cricoides y se prolonga hasta la carina, como a la altura de T5 aproximadamente. Mide entre 10-15 centímetros en el adulto, ya cartílagos en forma de C. Importante acá considerar que el bronquio principal derecho es el que se ramifica en un ángulo más bien vertical con respecto al izquierdo. Eso aumenta la probabilidad de que, por ejemplo, en paciente pediátrico, por ejemplo, que es como el típico caso que son hasta preguntas de prueba, la aspiración de cuerpo extraño, por ejemplo, es más probable encontrarlo en el bronquio principal derecho, dada su ramificación. Ahora yendo ya más de plano a lo que es la evaluación de la vía aérea, esta debe comenzar con una anamnesis dirigida ya respecto a posibles signos y síntomas que el paciente pueda tener y que puedan complicar nuestra vía aérea. Uno de los factores a considerar que eh, tiene un mejor pronóstico para poder predecir una intubación difícil, una vía aérea difícil o una ventilación difícil es que haya tenido un antecedente de dificultad previa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a la historia clínica, importante indagar si ha tenido, por ejemplo, cirugías anteriores, si ha sido sometido a anestesias anteriores, por ejemplo, en algún procedimiento
En el paciente pediátrico, por ejemplo, que se someten a resonancia, escáner, que requieren anestesia, importante siempre indagar si tuvo alguna complicación respecto a la intubación o en el manejo de la vía aérea. Importante los registros anestésicos previos que van a proporcionar esta información útil y como vamos a ver, hay bastantes métodos que pueden predecir dificultad de la vía aérea, ¿ya? Por lo demás, poco sensibles, ya tienen un valor predictivo positivo bajo, por eso que se hace bastante hincapié en la reunión de ciertos predictores desde el punto de vista bien sumativo y en la medida que tengamos mayor predictor, nos va a dar una probabilidad de que tenga una vía aérea difícil, ¿ya? En el paciente pediátrico no se han encontrado métodos comparables con respecto a los pacientes adultos, ya sea lo que vamos a ver, por ejemplo, el malampatí o la distancia tiromentoniana. Importante la exploración física de la vía aérea, ya la inspección visual de la cara, cuello, ver asimetrías, aumentos de volumen, lesiones, por ejemplo, procesos infecciosos, valorar la apertura de la boca, la anatomía orofaringia, si hay presencia de sangre, por ejemplo, dentadura, si el paciente tiene alguna pieza móvil que durante el proceso de la intubación, por ejemplo, o el manejo de la vía aérea, pueda perder un diente y eso puede ser un cuerpo extraño también. Evaluar la amplitud del movimiento del cuello, también como predictor de vía aérea difícil porque eso nos va a ayudar a poder optimizar la posición de ventilación, ¿ya? Algo que van a poder ver en el transcurso de toda esta jornada es la alineación de los ejes, por ejemplo, respecto al eje faríngeo, laríngeo y el oral, donde uno puede ir permeabilizando también la vía aérea. La valoración del espacio submandibular, ¿ya? La valoración de la capacidad del paciente para deslizar la mandíbula hacia adelante, es lo que se le llama el prognatismo mandibular, ¿ya? Ya que eso nos habla también de que podemos tratar de obstruir ya la vía aérea, porque muchas veces un paciente comprometido de conciencia o un paciente que está en la inducción anestésica, que se pierde la tonicidad muscular, genera colapso de la vía aérea cuando, por ejemplo, la lengua genera una obstrucción. Acá nosotros vamos a leer en diversas fuentes cuáles pueden ser los predictores de menor complejidad o predictores de mayor complejidad para ir viendo si el paciente puede tener algún riesgo de intubación difícil. Y es lo que vamos a ir viendo acá en el transcurso de esta clase, ¿ya? Eh, ¿Por qué menor complejidad o predictores menores de diaria difícil? Es porque en general, como les comentaba anteriormente, son de baja sensibilidad. ¿Ya? Entonces, es importante ir recabando más de un predictor para poder aumentar nuestra probabilidad diagnóstica. Tenemos el malampatí, por ejemplo, 3-4, una distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros, la limitación o ausencia de la protrusión mandibular, que tenga una limitación, por ejemplo, de la movilidad cervical paciente obeso mórbido, que eso va a complicar tanto la ventilación como la intubación, que tenga cuello corto, grueso, dientes prominentes también, que dificulten el abordaje de la vía aérea, o la macroglosia. Nosotros vamos a ver acá la bien conocida y una de las más frecuentes que uno utiliza también del punto de vista práctico es la escala de Malan-Patty, ya que vamos de una clase 1 a una clase 4, donde partimos donde se pueden visualizar los pilares del istmo de las fauces, la úvula y el palar blando, hasta ya una vía aérea, un predictor de vía aérea difícil, que sería clase 4, donde solo se puede visualizar el paladar duro. Luego tenemos una distancia tinomentoniana, ¿ya? Es una distancia entre el cartílago tiroides, desde la escotadura superior y el borde inferior del mentón, en una posición sentada, cabeza extendida, boca cerrada. Importante esa precisión, ¿ya? Importante que el paciente pueda evaluarlo sentado, que colabore con el proceso de evaluación al examen físico, ¿ya? Un valor predictivo positivo, 15%. Lo que sí tenemos que siempre considerar que bajo 6 centímetros de esta distancia tiromentoniana ya no hablaría de una intubación difícil.
En cuanto a la protrusión mandibular, que es decirle, por ejemplo, al paciente, con los dientes de abajo, muerdas el labio superior. En la medida que puede morder con los dientes de abajo, los dientes inferiores, morder el labio superior, eso nos hablaría de que tiene una buena protrusión mandibular, ¿ya? O un buen prognatismo. Y tenemos una clase 3 donde el paciente, la verdad que no puede protruir la arcada inferior, la verdad que no puede sobrepasar la superior, eso ya nos da una mayor severidad de esta vía aérea. Tenemos otros predictores a considerar, por ejemplo, la circunferencia del cuello, cuello corto, macroglosia, como les comentaba, importante, por ejemplo, pacientes síndrome de Down que se asocian también a macroglosia, eh, dientes prominentes también, eso podría generar dificultad en la vía aérea. Ya tenemos predictores de mayor complejidad donde tienen una mayor sensibilidad y especificidad con respecto a si una vía aérea puede ser de intubación difícil o no. Y tenemos, por ejemplo, el antecedente de la intubación difícil. Ya eso es súper importante recabarlo en la anamnesis. Apertura bucal también, una apertura bucal menor a 3 centímetros, un paciente que tenga una inmovilidad cervical, también nos da una mayor predictibilidad que tenga dos o más predictores de menor complejidad también, que tenga malformaciones craneofaciales, importante, por ejemplo, un paciente pediátrico, si tiene algún síndrome que se pueda asociar a malformaciones craneofaciales, es importante indagarlo y dejarlo descrito. Si tenemos un paciente que está con un proceso neoplásico, un hematoma, un absceso, por ejemplo, a nivel cervical, que genera una desviación de nuestra vía aérea, es importante indagarlo en la historia, es importante preguntar si es que tiene alguna imagen, radiografía, escáner en lo posible, para poder evaluar el compromiso de nuestra vía aérea. Si hay algún proceso infeccioso, ya eso es súper importante, en la práctica clínica es frecuente que nos llegan pacientes con abscesos, por ejemplo, submandibulares, abscesos retrofaringios, que partieron como, por ejemplo, alguna infección en la cavidad oral, y muchas veces sí tienen escáner y nosotros podemos ver también y prepararnos con nuestras mejores herramientas para poder manejar esa vía aérea, ¿ya? Y pacientes que hayan tenido también radioterapia cervical, lo cual ya genera algún grado de retracción y de inmovilidad desde el punto de vista cervical. En cuanto a la apertura bucal, como les comentaba, una distancia menor a 3 centímetros ya nos habla de mayor predictibilidad de que tenga una vía aérea difícil, y esto ya se va sumando, por ejemplo, si ya tiene un Mallampati 3-4, una distancia tinomentoniana menor a 6 centímetros, ya nosotros podemos ir catalogándolo con un paciente que va a tener a la inspección de nosotros, por ejemplo, una vía aérea difícil. Si tiene algún síndrome, por ejemplo, genético, un síndrome de Apert, por ejemplo, que tienen malformaciones craniofaciales, pacientes que tienen aumentos de volumen cervical, ya sea por algún bocio, ya, no menor, pacientes con algún aumento de volumen, por ejemplo, en el piso de la boca, sarcomas, por ejemplo, o pacientes politraumatizados, accidentes de tránsito que lleguen, por ejemplo, con inmovilización cervical. Eso ya nos habla de que nuestro abordaje va a tener un grado de dificultad y necesitamos tener otros dispositivos también para manejarlo. ¿Qué patologías nosotros podemos asociar a una vía aérea difícil? Tenemos por un lado patologías más bien congénitas, ya sea un Pierre-Robin, que esto lo podemos ver mucho del punto de vista pediátrico, un Treacher-Collins, mucopolisacaridosis, por ejemplo, síndrome de Down, donde aparte de asociarse a una macroglosia, son pacientes hipotónicos que pueden tener complicaciones desde el punto de vista ventilatorio, son pacientes que pueden tener algún grado de subluxación atlantoxoidea, entonces en la hiperextensión del cuello es súper importante tener ahí la precaución. Muchas veces se prefiere de primera utilizar, por ejemplo, videolaringo, ¿ya? Entonces, dado un síndrome, es importante ir indagando también que pueden tener ya sea complicaciones
en cuanto a lo anatómico de la vía aérea, como también cervical. Y ya adquiridas, por ejemplo, un paciente obeso mórbido, que vamos a ver que pueden tener también complicaciones en la ventilación, ¿ya? Si le sumamos que un paciente obeso mórbido tenga, por ejemplo, presencia de barba, eso ya nos da mayor dificultad también en la ventilación. Probablemente su circunferencia del cuello va a ser mayor, se habla mayor a 40 centímetros, por ejemplo, como un predictor de mayor riesgo. Pacientes acromegálicos también, si tienen infecciones de la vía aérea. Los pacientes con artritis reumatoide también generan grado de subluxaciones atlantoaxoideas, y eso también es importante tenerlo en consideración a la hora del manejo de la vía aérea, evitar la hiperextensión. Pacientes con apnea obstructivas del sueño, muchas veces pacientes obesos, hipertensos, cardiópatas, es importante también siempre descartar que no tenga una apnea obstructiva del sueño, que también va a ser un factor de riesgo para complicaciones en el posoperatorio. ¿Ya? Pacientes que son más sensibles, por ejemplo, a los opioides, pacientes que pueden generar desaturaciones en la recuperación, por ejemplo, y también en otro setting, ya contexto de urgencia, por ejemplo, es importante indagarlo. Tumores de la viaria, como lo habíamos comentado, y traumas. Siempre trauma, ojo ahí, con sangre en la vía aérea, tener nuestra aspiración lista, ya sea una cánula, una sonda flexible o una Yankauer, ¿ya? Para tener siempre, siempre pensar que puede haber algo en la vía aérea, ya sea piezas dentales, elementos de la vía pública, por ejemplo, y sangre, ¿ya? Ahora bien, otra clasificación que nosotros podemos tener en consideración y que también ya en el proceso de la laringoscopía directa, que nosotros vamos también a poder predecir que esta viaria puede ser difícil o no, es la clasificación de Cormac, ya desde un Cormac 1, donde nosotros podemos observar completamente el anillo glótico, las cuerdas vocales, por ejemplo, colocamos el laringo, vemos la epiglotis, vemos los aritenoides, ya la comisura posterior, y eso ya nos habla de que es una intubación fácil. Y esto puede progresar ya a un grado 4, donde hay una imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis. ¿Ya? Entonces, esa intubación posiblemente va a requerir técnicas especiales, ya sea videolaringo, por ejemplo, el uso de algún fibro, ¿ya? Para poder intubar. En cuanto a la vía aérea pediátrica, ya es importante acá tener ciertas consideraciones. Y lo más importante es la historia, ver si tiene algún síndrome asociado, ver si tiene antecedentes de cirugías, anestesias previas, por ejemplo, y en el examen físico ver si tiene algún factor que nos pueda generar alguna complicación en el manejo de la vía aérea. Importante, como les comentaba, el registro de anestesias anteriores, el conocimiento de síndrome o anomalías congénitas. Importante en nuestros tiempos las ayudas cognitivas. Si aparece un nombre, un síndrome que no nos acordamos, podemos preguntarle a alguien, googlearlo, qué sé yo, pero importante siempre buscar si esa anomalía congénita, si ese síndrome pueda tener alguna asociación al manejo de la vía aérea que la haga difícil. Como les comentaba anteriormente, no se han encontrado métodos comparables en niños para predecir una vía aérea difícil, en comparación, por ejemplo, con el malampatí, la distancia tiromestoniana, la apertura bucal en el paciente adulto. Ahora bien, la evaluación de la vía aérea en el paciente pediátrico tenemos que considerar ciertas cosas que son fisiológicas y que son parte del desarrollo y crecimiento del paciente pediátrico. Nosotros vemos que un paciente pediátrico igual va a tener una macroglosia relativa, dado que la macroglosia es en relación a que la cavidad oral es proporcionalmente más chica. Y eso es una causa principal de obstrucción de la vía aérea en el paciente pediátrico. ¿Ya? Entonces, importante considerarlo. Pueden tener amígdalas prominentes que también van a jugar un rol acá en por ejemplo, en la ventilación, el manejo de la vía aérea. La posición más cefálica de la glotis, ¿ya?
por lo general, en un paciente adulto, la glotis suele estar en C4, C5, hasta C6; en un paciente pediátrico, C3, C4. Entonces, esta posición de la glotis más hacia cefálico, más hacia anterior también, hace que genere una dificultad en la intubación. Una epiglotis larga en omega que se describe angulada, muy distinta a la del adulto. Las cuerdas vocales van a tener otra disposición, además, una cierta angulación, y eso también puede dar una cierta dificultad. Una estrechez a nivel del cricoides, ¿ya? Una laringe que se dice que es en forma de embudo o forma cónica, y eso también nos habla de una cierta estrechez, y que nosotros, por ejemplo, al momento de intubar un paciente pediátrico, va a tener una cierta resistencia pasada a la glotis, ya que muchas veces se da a nivel del cricoides. El tamaño de la cabeza, ya en proporción al cuerpo de un paciente pediátrico, es mayor. Y esto hace que nos va a costar más, o vamos a tener mayor dificultad, por ejemplo, en la hiperextensión de la cabeza, por ejemplo, en el paciente pediátrico, lo cual nos va a tener que generar la, la poder, por ejemplo, usar ciertas herramientas que se pueden utilizar, como colocar un cojín a nivel subescapular, algún algún soporte que haga que, por ejemplo, la cabeza quede más bien colgando, para que nuestro cuello pueda extenderse y podamos mejorar la visión de la vía aérea, ¿ya? Como les comentaba, la laringe más bien es más cefálica que en el adulto, luego va descendiendo ya hasta C4, C5. Acá vemos que a nivel faríngeo también existe menor lumen o menor diámetro del paso de la vía aérea, lo cual tiende que haya mayor probabilidad al colapso de esta, muchas veces por la lengua y por la pérdida de la tonicidad de los músculos faringios, y la angulación también de las cuerdas vocales de la glotis, ya que eso también generaría un grado de dificultad también en el proceso de la intubación. Por lo demás, es importante saber que el paciente pediátrico es un paciente que tiene una capacidad residual funcional menor, un paciente que tiene un mayor consumo de oxígeno con respecto al adulto. Todo esto hace, su alteración, por ejemplo, hace que tienda a desaturar más rápido que un paciente adulto; ya sus tiempos de apnea son menores, y eso es importante a considerar en el proceso tanto de la ventilación como la intubación, ¿ya? Un profesor siempre me decía, por ejemplo, que los niños son bien agradecidos en cuanto a la ventilación, son bien blanditos. Si uno optimiza y permeabiliza la vía aérea, no va a tener ningún problema. Lo que sí, no te dan tiempo para la intubación, y por eso es importante tener esas consideraciones. ¿Qué cosas tenemos que además nosotros saber en el paciente pediátrico y que podrían generar complicaciones en el manejo de la vía aérea? Si, por ejemplo, tiene infección respiratoria, paciente que obeso, que tiene algún ronquido, que nos habla de alguna obstrucción, que esté con algún proceso infeccioso que genere mayor reactividad de la vía aérea, y eso van a tener mayores complicaciones también durante el proceso anestésico, tanto en la inducción, el mantenimiento o en la extubación, llámese broncoespasmo, laringoespasmo, por ejemplo. Por eso es importante ver si tiene alguna patología, qué tan controlada está la patología, si está con algún proceso infeccioso, cuánta es la data, de cuánto tiempo está, por ejemplo, resfriado. Y muchas veces esto hace suspender ciertos procedimientos que son más bien electivos. Ver si tuvo problemas anestésicos previos, cuáles, si fue una intubación difícil, qué dispositivos se utilizaron tanto para la ventilación como para la intubación. Todo eso nos va a ayudar a poder dar mayor probabilidad y poder prepararnos para el manejo de la vía aérea de un paciente. Es entendible, y obviamente que en un contexto de urgencia, por ejemplo, si yo estoy en un servicio de urgencia, em, no voy a poder tener estos antecedentes a la primera, ¿ya? Probablemente voy a hacer un manejo de la vía aérea, voy a estabilizar,
pero ya en el momento en que tengo un grado de estabilización, es importante recabar la mayor cantidad de antecedentes que nos den también ciertos factores de riesgo. Al examen físico, importante, pacientes pediátricos son respiradores nasales, respiradores bucales, perdón, como hasta los 6 meses. Pueden tener aleteo nasal, por ejemplo, y eso habla de un grado de dificultad respiratoria, la coloración de las mucosas, si hay por ejemplo, uso de musculatura accesoria. Todo eso nos va a hablar de mayor dificultad también en el manejo de esta vía aérea, porque un paciente que va a tener menor tiempo de apnea, luego va a ser un paciente que vamos a necesitar actuar de una forma más rápida. El tamaño de la lengua, también importante a considerar, como les comentaba, la dentadura, cómo es la mandíbula también, si presenta algún estridor y la movilidad cervical. Acá tenemos patologías que se pueden asociar ya con síndromes específicos, Treacher-Collins, por ejemplo, que vemos abajo a la izquierda, incapacidad para abrir la boca, como anquilosis ya de la articulación temporomandibular, pacientes con micrognathia, un Pierre-Robin, por ejemplo, eh, que tengan columna cervical fusionada, pacientes con mucopolisacaridosis también, y lesiones ocupantes de espacio. Acá, patología asociada, la verdad que es importante las ayudas cognitivas y tener la tablita amiga en caso de que si llega un paciente, nosotros al tiro poder decir, "Mm, ya, se asocia a este síndrome, ¿qué posibles complicaciones puede tener?" Anomalías cervicales también, la extensión cervical, la movilidad cervical es muy importante en el manejo de la vía aérea y por ese motivo es importante tener la herramienta a mano, como les comentaba para poder tener el mejor resultado. La vía aérea en la paciente obstétrica también tiene sus consideraciones. Ya una paciente adulta, importante acá que las complicaciones derivadas del manejo de la vía aérea representan la principal causa de morbimortalidad materna de origen anestésico. ¿Qué podemos nosotros identificar con respecto a una paciente obstétrica que tiene mayor edema de la vía aérea, por ende mayor riesgo de sangrado al momento de manipular, por ejemplo? Va a aumentar el requerimiento de oxígeno, tienen un gasto cardíaco elevado, por ejemplo. Eso también hace que disminuyan los tiempos de apnea, una capacidad residual funcional menor con respecto a una paciente no embarazada. El aumento del malampatía en 2 grados aproximadamente, sobre todo en pacientes que están con algún síndrome hipertensivo al embarazo, ya sea preeclampsia, un GEL, por ejemplo. El aumento del volumen mamario también nos va a dificultar en el proceso de la intubación, ya principalmente por el manco del laringoscopio, ¿ya? Entonces es importante tratar de optimizar la posición, como lo estamos viendo acá en la imagen. Por ejemplo, un paciente obeso mórbido, muchas veces pacientes con IMC elevado, tratar de generar una posición más bien de rampa, ya que esté una alineación mejor con respecto a los ejes, ya sea laringio, faringio y oral. Esta disminución de la capacidad residual funcional nos va a hacer actuar en un tiempo más rápido, ya para evitar episodios de hipoxemia durante el proceso de la inducción. El desplazamiento diafragmático también, como asciende, también eso podría generar cambios desde el punto de vista también ventilatorio, y son pacientes que virtualmente se les llama que tienen el estómago lleno, ¿ya? Entonces, siempre estos pacientes pueden tener algún grado de regurgitación, que puedan vomitar, y eso complica aún más la vía aérea, principalmente por los estímulos hormonales que relajan la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Acá en la valoración de la vía aérea, la verdad que es bastante similar, ya prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos que ver cómo está la apertura bucal, la distancia tino-mentoniana, malampatía, la extensión de la articulación atlanto-occipital, ya el grado de protrusión y también el Cormac también que nos va a dar en el momento de la laringoscopía. Al final, finalmente, tenemos que ir sumando predictores para poder prepararnos en el proceso de la inducción anestésica o en el manejo de la vía aérea en general. Y bueno, como les comentaba al principio, acá podemos ver
las imágenes que les dejé al comienzo, donde ya, por ejemplo, podemos ver arriba a la izquierda una paciente eh, obstétrica que se ve un grado de obesidad, cuello corto, posiblemente edema de la vía aérea. Vamos a necesitar probablemente optimizar nuestra posición, ya sea una posición más bien en rampa, para poder tener una mejor visión de nuestra vía aérea. Al lado tenemos un paciente con un grado de micrognatia, lo cual va a generar también dificultad en la visualización y el manejo de nuestra vía aérea. Pacientes con barba, ya con cuellos gordos también, eso también va a dificultar nuestro proceso de la ventilación. Un paciente pediátrico que si bien puede verse muy sanito, importante siempre considerar las diferencias fisiológicas del crecimiento y desarrollo también del paciente pediátrico que pueden dificultar y complicar también el manejo de la vía aérea. Importante siempre considerar que si bien un paciente no puede tener ningún predictor de vía aérea difícil, si nosotros no tomamos la mejor decisión o en realidad algo sucede durante el proceso, esa vía aérea puede complicarse, ¿ya? Ya sea puede sangrar, por ejemplo, se puede hematizar y eso va a generar mayor dificultad en nuestro proceso de manejo de la vía aérea. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente geriátrico, importante paciente geriátrico, donde nosotros no vamos a poder tener un recabar mayores antecedentes o quizás no nos va a colaborar también en el examen físico, no nos va a abrir la boca, quizás están con algún grado de delirium, por ejemplo. Siempre ver si hay algún familiar, ¿ya? Para preguntar su ficha clínica en vías aéreas que quizás no son tan difíciles, pero fisiológicamente se pueden volver más difíciles. Por ejemplo, un paciente que está con un cuadro respiratorio, un grado de insuficiencia respiratoria, una neumonía hospitalizado, que cae en falla respiratoria, nosotros necesitamos manejar y proteger la vía aérea. Vamos a tener menos tiempo, por ejemplo, para poder generar una intubación exitosa. Ya pacientes que pueden estar con algún grado de sarcopenia, con algún grado de limitación cervical y todo eso nosotros tenemos que dejarlo bien consignado y tratar de pesquisarlo también en nuestro proceso de anamnesis y examen físico. Como conclusiones, importante entonces, el manejo de la viaria es fundamental para garantizar la seguridad del paciente, ya sea en un plano quirúrgico, pabellón programado, ya sea en un contexto de urgencia, por ejemplo, una cirugía de urgencia en un contexto de, ya sea haciendo algún turno en el servicio de urgencia, por ejemplo, pacientes politraumatizados, pacientes que puedan tener alguna aspiración de cuerpo extraño, por ejemplo, pacientes pediátricos que ven con alguna asfixia por inmersión, por ejemplo. Y por ese motivo que la evaluación clínica de la viaria requiere identificar estos predictores de viaria difícil. Ya, si bien algunos requieren la colaboración del paciente, hay otros que no. Y por ese motivo es que nosotros necesitamos ir haciendo este proceso sumativo de estos predictores, ya que en general son test poco sensibles y con un bajo valor predictivo positivo. Por ese motivo es que una historia de clínica, más un examen físico con estos predictores principalmente, y la experiencia clínica que nosotros vamos a ir ganando en el transcurso de nuestro clase clínico, es lo que nos va a dar un mejor resultado. Eso, chicos. Muchas gracias. Ahí está mi correo igual, por si tienen alguna duda, estoy abierto igual a responderlas. ¿Ya? Ahora Muchas les gracias, doy la doctor, por su palabra. presentación. Si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat para que las vayamos respondiendo. De momento no ha llegado ninguna. Estuvo muy buena la clase, doc. Muchas gracias. Lo que han llegado son agradecimientos de los Sí, no, participantes. sí. Son cosas que uno las va adquiriendo igual ahí con la experiencia. La verdad que como les comentaba, ningún predictor es tan bueno por sí solo. Cuando siempre hay mucho de algo es porque ninguno es bueno por sí solo. Eso es como una máxima en la medicina. Entonces es importante tener un conocimiento bien amplio. Aquí llegó una. Siempre he tenido la duda de si para el malampatí se pide que el paciente saque y baje la lengua o si es pasivo. Es más bien
La técnica es paciente sentado, abra la boca, cuello en posición neutra y saque la lengua. Y que no genere fonación, ¿ya? Porque la fonación también podría eh, hacer que tenga un malampatí menor. Entonces es más bien que abra la boca y saque la lengua. Y lo que se pueda visualizar es lo que uno debería dejar consignado. Si uno lo evalúa, por ejemplo, un paciente acostado, así como ya, como abra la boca, saque la lengua, la verdad que muchas veces se pueden ver malampatía mayores a lo que realmente es. Eso, no sé si me expliqué bien. ¿Alguna duda? Ya, aquí llegó otra. Si tengo un paciente con predictores positivos, la conducta depende caso a caso. Por ejemplo, en un SAR, colocar máscara laringia y trasladar a un hospital. O en la urgencia, no intubar y llamar al anestesiólogo. Sí, es que ahí es muy depende también y depende mucho también el SAR, qué tan lejos, por ejemplo, puede estar también de tu servicio de derivación. ¿Ya? Lo más importante, y no sé si ahí desconozco cómo van con respecto a la calendarización de las clases, en cuanto ya cuando vayan al manejo, ya pasando de evaluación al manejo de la vía aérea, hay ciertos protocolos o ciertos también algoritmos de manejo, ¿ya? Donde nosotros vamos a hacer, finalmente, no siempre es necesario intubar, ¿ya? Como que manejo vía aérea no es igual a intubar. Finalmente es siempre permeabilizar, evitar la hipoxemia, evitar alguna catástrofe, porque cada conducta que nosotros hagamos de más, por ejemplo, puede generar que está bien. Podemos lograr una ventilación ya sea con máscara facial, súper bien. Si no pudimos intubar, por ejemplo, y tenemos una máscara laringea, colocamos la máscara laringea y le damos, lo trasladamos, por ejemplo. Y si tenemos mejor relación con el equipo de urgencia del otro lado, y pucha, siempre uno puede preguntar, por ejemplo, la práctica médica es bien de siempre apoyarse en pares, ya para tomar una mejor decisión. Otra pregunta, ¿existen diferencias en la viaria según raza o nacionalidad, considerando la alta tasa migratoria en nuestro país? Em, ¿Qué te podría comentar respecto a eso? La verdad que no lo sé como a ciencia cierta, ¿ya? Lo que sí se puede ver, por ejemplo, más que la raza, no sé, pueden haber grados de macroglosia, por ejemplo, ¿ya? Pero mm, lo buscaré. La verdad que lo voy a buscar. Ahí he respondido todas las preguntas que van hasta ahora. Gracias a todos, les quedó súper claro por lo que voy leyendo y por lo que entendí también. Súper, chicos. Ahí está mi correo igual. Si tienen alguna duda, pregunten nomás. Para eso estamos. Muchas gracias por su disposición, Doc. Ya, que estén Ahí bien. llegó Cuídense. otra, la Ah, sí. última. En el caso de cumplir con todos los predictores de diario difícil, ¿cuál sería el manejo? Ahí depende, cuál sería tu escenografía, cuál es tu setting, por ejemplo. No sé si estáis en un, ya, si estáis en un hospital, si estáis en un pabellón programado, cirugía electiva, y que ya, por ejemplo, se realizó una evaluación preoperatoria de este paciente el día anterior, la semana anterior, y nosotros vimos, por ejemplo, que tiene predictores de viaria difícil. Ahí nosotros sería nuestro plan prepararnos con todo lo que nosotros tengamos a disposición, ya sea ir de primera, por ejemplo, con videolaringo, ya, tener videolaringo, tener buggy, por ejemplo, un tubo con conductor para intubar con video, tener un fibro a mano también. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, una masa cervical, ¿ya? Una masa cervical que tiene antecedentes de radioterapia, por ejemplo, a nivel cervical, que nosotros vemos que podría tener alguna dificultad. No está de más, por ejemplo, ocupar el ecógrafo para poder ver la membrana cricotiroidea, dejarla marcada, como muchas veces se hace, y siempre tener avisar al equipo que estas cirugías que son difíciles siempre a primera hora, ¿ya? Un cirujano a mano, un cirujano general, por ejemplo, que
eh, podamos nosotros manejar la vía aérea de la manera más expedita. Y nosotros ya estamos en otro contexto, por ejemplo, en un SAR, en un SAPU, la verdad es que es lo que tengamos a mano. Pero siempre el manejo acá es ir triangulando entre ventilación, entre intubación o máscara laringia. Tu. Gracias, Dice, doctora. Ahora sí creo que es la última que llegó para... ya, muchas gracias, Doc. Yo entendía que los predictores de vía aérea apuntaban finalmente a predecir un Cormac 1-2. Entonces el Cormac per se me descolocó como predictor. Puede haber un Cormac 1, por ejemplo, y aún así tener vía aérea difícil. La verdad que sí. Muchas veces nos llevamos sorpresas, pacientes obesos mórbidos, donde vemos que cuellos gruesos, ya pacientes con barba, pacientes que no movilizan mucho el cuello y en realidad obviamente nos preparamos con todos nuestros implementos que ustedes pueden ir viendo en el transcurso de las clases y pueden tener un Cormac 1, 2, ya, así que no necesariamente 1 o 2 se asocia a no tener predictores de los que les comenté. Perfecto, doc. Muchas gracias por su clase, estuvo súper buena. Eh, Está invitado de todas maneras, si es que quiere. A continuación viene la clase del doctor Serrano de laringoscopía y técnicas de intubación. Así que si Buenísimo. es a las 8 comienza, así que ningún problema si usted quiere quedarse, está completamente invitado Ya, para la clase. gracias chicos. Que estén muy bien. Vamos a dar un break hasta las 8 entonces, que vamos a comenzar con la clase del doctor Serrano y seguimos con la jornada.
Hola a todos, volvimos. Mientras esperamos un poquito que comience la clase, les quiero comentar que se va a realizar un sorteo el día de hoy de 2 cupos para el curso de bases teóricas de intubación endotraqueal de cosas de anestesia. Para poder participar, tienen que subir una historia de la clase de hoy día del doctor Serrano a Instagram etiquetando a cosas de anestesia y a la jornada. Y entre todos los que lo suban vamos a sortear los 2 cupos que nos quedan del curso de cosas de anestesia. Repito entonces por si no escucharon, si tienen perfil privado nos mandan una captura de pantalla de la historia, ¿ya? Entonces, subir una historia de la clase del día de hoy del doctor Serrano, etiquetando a cosas de anestesia y a la jornada de anestesia USACH. Obviamente tienen que seguir también a cosas de anestesia y a la jornada. ¿Le parece, doctor? Me parece muy bien. Perfecto. Me Entonces, dicen tengo el cuando honor de presentar al doctor Michael Serrano, un médico egresado de la Universidad de Santiago, posteriormente anestesiólogo también de la Universidad de Santiago, un usachino de corazón, docente también de posgrado en anestesiología en la Universidad de Santiago y con un diplomado en docencia universitaria para profesionales de la salud. Creador de cosas de anestesia del Instagram y de todos los cursos con el que este cuenta y que es auspiciador también de nuestra jornada y un docente maravilloso. Un honor presentarlo y tenerlo con nosotros, doctor. muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Ya, pues entonces partamos. Se sigue metiendo gente. Si quieren, chiquillos, ustedes van admitiendo mientras yo avanzo. ¿Se ve bien la diapositiva? ¿Me avisan por el chat? ¿Es que está todo Se ve bien? todo perfecto, doctor. Nosotros vamos añadiendo y vamos a grabar la presentación. Impecable. Cualquier Ya, cosa nos chiquillos, avisa. partamos entonces. Súper bien. Ya, pues ya me presentaron, me conocen ya. Así que partamos, vamos con la clase. La clase de hoy día es laringoscopía directa y técnicas de intubación. Vamos a hacer como un repaso de lo que hemos visto ya, para que sepamos lo que estamos hablando, ¿ya? ¿Cuáles son mis objetivos de la clase? Que sepan el correcto posicionamiento, que conozcan en el fondo el correcto posicionamiento, que sepan la existencia de los distintos ejes laringio, faringio, traqueal, la importancia de la intubación, que veamos la técnica de intubación correcta y que sepan la clasificación de Colmack y qué es lo que es un burp. Con eso yo me doy por pagado. Entonces, conflicto de interés, como siempre les menciono, mi página, para que la sigan, por favor. Ahora que hacemos 44.000, así creció harto en esta semana. Entonces, conmigo vieron hace algunas semanas qué es lo que hacíamos, ¿cierto? Dije que dábamos sedación, que monitorizábamos los pacientes, que los protegíamos frente a eventos adversos. Pero una cosa que hacíamos mucho es dar anestesia general, ¿ya? Acuérdense que hay distintos tipos de anestesia, está la general, la local y la regional. Y la general va a ser aquella en la cual, alguien me habló por el chat, concurso, en la cual uno va a dormir al paciente, ¿cierto? Con fármacos y va a tener que manejar la vía aérea. ¿Bien? Entonces veamos eso hoy día, que es el manejo de la vía aérea en el fondo. Entonces ya conversaron conmigo de que uno sigue una secuencia para poder intubar a un paciente. Dijimos que se preoxigenaba al paciente, ¿cierto? Se preparaba todo, obviamente, antes de intubar. Le colocábamos un opioide, lidocaína, un inductor, y luego un relajante neuromuscular, y luego tocaba hacer la maniobra. ¿Bien? Entonces quiero que conversemos de esto. Toda intubación parte siempre con la correcta evaluación de la vía aérea. Eso es muy importante, lo vieron recién con el doctor Conejero. Todo paciente tiene que ser evaluado antes de intubarse, para poder determinar si es que este paciente requiere una intubación vigil, por ejemplo, o si requiere una laringoscopia normal. Bien, las últimas guías del 2022, de hecho, sugieren que pacientes que uno piense que puede ser difícil de intubar o difícil de ventilar o que tenga alto riesgo de respiración, es mejor hacerlo vigil, pero ese es otro tema, un tema más de nosotros. Ya para nosotros vamos a ver ahora lo que es posicionamiento. Ya, yo les coloqué esto que no sé si los puedo mandar al chat en realidad para que lo vean. De hecho, voy a salir acá, se los voy a dejar mandado en el chat al tiro. Y quiero que lo revisen al tiro. Ya métanse al Instagram, vamos a hacerlo bien interactivo, para que noten la diferencia que hay entre un operador experto y un operador inexperto. Se los voy a dejar en el chat para que lo revisen. Vamos a dar unos 2 minutitos. Y me gustaría que comentaran después si les ha pasado o han visto algo así alguna vez. En resumen, el primer
operador es un operador inexperto, es un becado de anestesia. Y el segundo es un operador experto, ya sea un paciente que tiene una vía aérea difícil, ¿ya? Es un paciente obeso, véanlo. Y otros cinco, retomamos. Hay comentarios que en el chat que dicen si ese es becado, no me imagino cómo estaría yo. Claro, efectivamente pasa que los becados tienen más N, pero lo que les falta de repente es experiencia, ¿ya? Entonces se lanzan a intubar y no se acuerdan de lo básico, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, en el video sale que el becado en el fondo saca el almohadón, ¿ya? Y aquí les voy a explicar por qué es importante la posición, ¿ya? Esto se remonta mucho tiempo atrás, en 1922, de hecho Hewitt ya mencionaba que sería bueno colocar una pequeña bolsa bajo los hombros para poder intubar al paciente. Esto en 1922, imagínense que ese es harto tiempo, ¿ya? Ya en 1925 mencionan algunas cosas que podrían ser más o menos referentes a colocar el nudo atrás, que dicen ya con la cabeza colgando podríamos, si hay dificultad para intubar, impulsar hacia adelante en conjunto. No queda muy claro. Pero cuando ya se empieza a lograr solucionar este problema de la intubación, es en 1944, con lo que es la teoría de los tres ejes, ¿ya? Si bien esta es una teoría solamente, y existen otras teorías que buscan explicarlo, para explicarlo en forma docente es bastante útil. Nótense que la parte de acá abajo es súper importante porque dice que la suerte era un factor clave para poder intubar a un paciente en ese tiempo, o sea, en 1944. Si el paciente que se intubaba estaba más o menos como así, porque la posibilidad de que ese paciente se muriera durante la intubación era alta, porque la suerte depende de cada persona, ¿ya? Entonces él describe en este paper, o ellos describen, mejor dicho, la existencia de un problema mecánico. Algo mecánico existe que evitaba que la gente intubara bien en ese tiempo, ¿ya? Dos que eran frecuentes que fueran los dientes por no saber intubar, bastante frecuente, doctor. Ahí lo vamos a conversar, de hecho. ¿Ya? Entonces, esto se ve de la siguiente forma. Yo cuando estudié esta cuestión cuando era interno, no entendía bien a qué se refería, pero imagínenselo como que son tres ejes. Un eje oral, ¿cierto? Si ustedes ven su boca hacia atrás y tiran una línea directa, digamos, chocan con el paladar, es el eje oral, ¿ya? Si ustedes tragan algo, eso va a seguir un eje faríngeo, porque va a pasar por la faringe hacia el esófago. Y si ustedes se trapicaran con algo y se fuera a la vía aérea, ese es el eje laríngeo. ¿Ya? Estos tres ejes están desordenados, fíjense que no están alineados. Cuando yo estoy acostado, o un paciente normal, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente, para evitar que nos muramos, ¿cierto? Cuando dormimos nos tragamos algo, todos estos ejes están desalineados. De modo que es muy difícil que pase algo directamente hacia la vía aérea, porque va a chocar acá, después va a chocar acá, y va a costar que se vaya hacia anterior. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Para intubar yo tengo que llegar de alguna forma a la laringe que está adelante. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Varias cosas. En primer lugar, lo que hago yo es levantar la cabecita con una almohada, ¿ya? Este es el típico error que uno ve cuando uno va a ayudar a alguien a intubar, habitualmente en la urgencia, que uno llega y el paciente está con la cabeza colgando para atrás. Eso es típico, esa posición es como anti-intubación, ¿ya? Cuando ustedes van a intubar a un paciente, tiene que ir sí o sí una almohada bajo el occipucio, sí o sí, esto es de regla, ¿ya? Porque lo que ustedes están haciendo en ese caso es alinear, fíjense bien, el eje faríngeo con el eje laríngeo, ahí están más o menos alineados, pero existe un eje, que es el eje oral, que todavía está desalineado. ¿Se fijan? Ese que cae como en 90, un poquito más. Entonces, esos ejes todavía están desalineados, ¿ya?
¿Qué es lo que uno hace para poder mejorar eso? Es lo que se llama una posición de olfateo, que es básicamente hiperextender un poco el cuello hacia atrás, de modo que estos tres ejes se puedan alinear de la mejor forma posible, de modo que cuando yo coloque el laringoscopio por acá, pueda rápidamente acceder, ¿cierto?, a la vía aérea. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? En el chat, díganme si me entendieron bien o si hay alguna duda con algo. Cuéntenme al tiro, estoy bien. Sí, impecable. Ya, entonces que les quede claro eso, porque cuando uno va a intubar, siempre lo más complicado, lo que uno suele pasar por alto es la posición, ¿ya? Y la verdad es que lo más importante para poder intubar a un paciente es la posición, lejos. Lo que uno nota siempre como staff, digamos, y como tutor, es que nunca posicionan bien a sus pacientes. Y marca la diferencia. O sea, yo he llegado a ayudar a intubaciones que están con las cabezas colgando, sin almohada, intentando intubar, diciendo que una vía era difícil y tú le pones la almohada al paciente muy tranquilo, intuba y es un Cormac 1, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Bien? Alguien se sigue metiendo gente. Vamos a invitarlos a todos. Ay, que pasen. Listo. Ya, sigamos entonces. Pero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, dejo al paciente en la cama y lo hiperextiendo solamente? Fíjense que todavía existe ese ángulo. Entonces no basta con hiperextender el paciente en la cama, sino que tienen que colocar una almohada. Si de alguna vez les pasa o tienen el tiempo o están en alguna tutoría o algo y los dejan intubar, vean la diferencia que hay al sacar la almohada, tengan su laringoscopía y saquen la almohada. Se van a dar cuenta que el Cormac, que es una clasificación que vamos a ver un poquito más adelante, empeora bastante. ¿Ya? Entonces, la almohada sí o sí tiene que ir. ¿Cuánto dice el Miller? Entre 7 y 9 centímetros de altura, por lo menos. Bien, para poder evitar, ¿cierto?, que estos ejes queden desalineados. Tengan mucho cuidado con los picarones, que son estos que están acá, ¿ya? Porque el picarón, que esta almohadilla que tiene como un hoyito adentro, puede hacer que el occipucio recaiga sobre la mesa y finalmente no se logre esta posición de hiperextensión ni esta alineación de los ejes. ¿Bien? ¿Qué hacemos con los pacientes obesos, por ejemplo? El paciente obeso es un tema mucho más complejo porque lamentablemente tiene varias consideraciones, ¿ya? Aguantan menos la apnea, desaturan más rápido, la atelectasia es mucho más fácil, son muchas veces vía aérea difícil. Entonces, lo que uno hace con estos pacientes en el fondo es sentarlos, ¿cierto? Y hacer una posición de rampa, que es poner almohaditas atrás y semisentarlos y extender un poco el cuello. De modo que cierto pabellón auricular quede en paralelo al esternón. Pasa muchas veces que, sobre todo en las mujeres, en que son muy, muy obesas, las mamas son tan grandes que caen sobre el cuello y imposibilita o dificulta muchas veces la intubación. ¿Ya? De la posición, todo bien. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan, chicos, antes de ir a la técnica directamente? Si no hay duda, todo bien. Ya, bacán. Vamos entonces. De la técnica. La técnica es lo que uno espera en el fondo que ustedes dominen con el tiempo. ¿Ya? Pero es cosa de tiempo, no se estresen cuando no los pueden intubar el primer intento. Esto es una curva de aprendizaje y al final les voy a mostrar cuánto se requiere y se van a deprimir, pero en el fondo es tiempo. ¿Ya? Entonces, primera cosa, ustedes están con el paciente, ya se preoxigenó, ¿cierto? Se ventiló, que es una secuencia convencional y lo van a intubar. ¿Qué es lo que hacen? Hay varias técnicas de apertura de la boca. La verdad es que tienen que fijarse que la boca se abra solamente. Puede haber un segundo operador que quizás los ayude. Yo lo que hago personalmente es colocar el pulgar acá en la lengua y ver si se puede surxar la mandíbula. ¿Ya? Y con la mano izquierda, y esto siempre el laringo se toma con la mano izquierda desde el mango, van a recibir, ustedes van a estar mirando hacia adelante y les van a afrontar el laringoscopio y ustedes lo toman con la mano izquierda. ¿Ya? No con la mano derecha, con la mano izquierda, aunque sean zurdos, con la izquierda. ¿Ya? Una vez que ustedes toman el laringo con la mano izquierda, lo que van a hacer, acá está el segundo monitor, va a ser posicionarse en el lado derecho. Lo voy a ponerlo en pantalla completa, pero no sé por qué lo deja así. Ya. Se van a posicionar al lado derecho, ¿cierto? De la boca, van a ingresar al laringoscopio y lo importante, chicos, es que la lengua queda abajo del laringo. ¿Ya? Que ustedes se lleven la lengua consigo, no que la lengua quede a este lado derecho. Se la van a llevar y van a desplazar mediante un movimiento de traslación lateral hacia la izquierda la lengua. Una vez que hagan eso, van a empujar hacia adelante. Y esto se describe, ojo, es una descripción bien romántica,
que es como cuando uno se saca un puñal, es una tontera, del pecho. ¿Ya? Esa es como la descripción como más así medieval que hay. Que ustedes toman el laringo y hacia adelante lo empujan. No hacen palanqueo, que es lo que clásico que uno ve con los pecados, que es que palanquean mucho y eso produce lesiones dentales, sobre todo las zonas de la dentadura superior. ¿Ya? Entonces ustedes van a tomar el laringo y lo van a traccionar hacia adelante. Un profe más antiguo levantaba la cabeza del paciente. Uno no lo hace tanto así ahora, pero levantaba con el brazo en la cabeza y el paciente colgaba el laringoscopio. Era terrible. ¿Ok? Entonces lo que ustedes van a hacer es hacia adelante, sin palanquear, sin hacer este eje hacia acá abajo, porque cuando ustedes hacen ese eje, ese palanqueo hacia acá abajo, lo único que van a lograr es que ustedes se bloqueen la visión, sino que van a empujar, van a intentar como separar la mandíbula de la cabeza. ¿Ya? Y se van a colocar en la bayécula, que es esto que está acá. ¿Ya? Y ahí van a traccionar y van a ver las cuerdas, que son estas que están acá abajito. Bien, en cosas de anestesia tengo varios videos de eso, para que los puedan ver. Bien, igual yo les coloqué esto, no, lamentablemente como son tantos conectados, ver un video va a ser un desastre porque se va a quedar pegado y todo. Pero si tienen tiempo y ganas, vean esto, esto es de una página de otro país, que es muy buena, y van a poder ver completamente un proceso de intubación. Ellos pueden grabar por algún motivo paciente, aquí en Chile estamos más complicados por la ley de derechos y deberes del paciente, y porque no todos se dejan obviamente grabar en una situación así, pero este material es bastante gráfico, van a poder ver cómo se hace la laringoscopía directa. En este caso es un video laringoscopio. ¿Ya? Entonces, estos son varios errores. Son de becado interno, fíjense. Error uno, hacer palanca o puñequeo. Fíjense que está con la mano como hacia atrás. ¿Ya? Y ahí lo más probable es que esa visión que tiene acá, que lamentablemente no puedo completar porque se ve en la cara, sea una mala visión. ¿Ya? Lo otro, noten acá, por ejemplo, está una intubación que uno dice, oh, se ven las cuerdas bonitas, pero fíjense dónde está la lengua. La lengua se le quedó al lado derecho. Entonces acá hay varios errores. El primero es que está pinzando la lengua. El segundo es que está haciendo tira, ¿cierto? El labio inferior. El tercero es que está pinzando el diente. Entonces ahí tenemos lesión dental, lesión de lengua, ¿cierto? Al labio inferior. Y lo más probable es que cuando él intenta colocar el tubo por acá, el tubo choque y se desvíe, porque está la lengua. Entonces la lengua te va a quitar espacio para colocar el tubo y el tubo no va a caber seguramente por esta parte. Entonces va a decir, oye, no puedo intubarlo, no puedo intubarlo, y es porque la lengua se le quedó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Retirar el laringoscopio, meterlo por acá por la lengua, lado izquierdo, desplazar hacia el lado izquierdo y ahí recién meterse en tubar. ¿Sí? Dice, el empujar hacia adelante no tiene riesgo de dañar los dientes inferiores. No, porque en el fondo tú lo que estás haciendo estás ocupando la lengua en el fondo como soporte. ¿Ya? Es muy difícil que choques con los dientes de abajo mientras estás intubando. Es muy raro. Lo otro es falta de desplazamiento, que es esto que está acá, que se fijan que no se movió, quedó como al medio, ¿ya? Y ahí está chocando el diente también. A veces, o sea, hay que levantar la lengua con el laringo. Entre comillas, más que levantarla, es desplazarla hacia el lado izquierdo. Ya, esto, como les digo, chiquillos, es práctica y hacer y ver videos, muchos vean videos, muchos videos. Ya, video de laringoscopía, ojalá. Lo que uno hace en el fondo es meterse acá, llevarse la lengua hacia atrás, desplazarla hacia el lado izquierdo y dejar este espacio libre para poder colocar el tubo. Es difícil hacerlo en una clase que sea online, ya la verdad es que tendríamos que hacerlo en un paso práctico, pero son 180 alumnos, así que es medio complicado. Ya, pero si alguna vez están en el pabellón con nosotros, los internos del UCED pueden contarles, ¿cierto? Y los becados que ven mucho de esto. ¿Ya? Estos son es una visión, una clasificación de Cormac. El Cormac, ¿qué es lo que es? Una forma de clasificar qué tan difícil es intubar a un paciente. ¿Ya? El Cormac uno que este que está acá, es que se ve absolutamente todo, que uno ve las cuerdas preciosas, que uno manda el tubo y se acaba. El Santo Grial, digamos. Santo Grial es el Cormac cero, pero este es el Cormac uno. ¿Ya? El Cormac 2 se ve parcialmente y está cubierto un poquito con las cuerdas, pero no mucho. El Cormac 3 ya no logran ver en el fondo las cuerdas, sino que está tapada completamente por la bilotis. Y el Cormac 4 es lo que ustedes ojalá nunca vean en su vida, que es un paciente que es inintubable. ¿Bien? Yo de hecho les puse acá en la otra diapo, no sé si es que se alcanza ahí, les puse esto, se los voy a mandar también al chat para que lo vean, porque yo creo que he visto en mi vida unos 3 Cormac 4 reales, Cormac de pacientes muy difíciles de intubar o prácticamente imposibles de intubar. Así que ese yo lo grabé, este es un video que está grabado después de que el paciente se operó, después de que se hizo la traqueostomía, o sea, terminamos traqueostomía.
¿ya? Y ahí pueden ver un Corman 4 real de un paciente, se los dejo ahí para que lo vean, que era un paciente que se realizó una herida autoinfligida en el cuello, un intento suicida. Y fíjense que la laringoscopía, lo que se ve acá es algo que no tiene anatomía clara. Ya no se metía y veía coágulos, sangre y no había ninguna estructura identificable como esto. Esto nunca se vio. Ya intentamos 3 operadores, cirujano de cabeza y cuello, tórax y no pudimos intubarlo. El paciente se salvó, pero con una traqueostomía de urgencia. ¿Ya? Bien. Y sigamos. Ahí lo ven con calma después cuando tengan tiempo. Le dan like y lo comparten. Entonces, otras cosas que tienen que saber son las maniobras. Esto se les va a preguntar siempre. ¿Qué es el BURP? El BURP no es nada más y nada menos que la presión del cartílago uricoides, ya, o sea, tiroides que diga, y lo que van a hacer en el fondo es generar una presión con B, ¿cierto? U, R, P. O sea, es una dirección hacia arriba, ¿cierto? Hacia atrás y hacia la derecha. Un BURP. Y lo que hacen en el fondo es mover la laringe de modo que el operador que está viendo desde acá arriba pueda hacérsele más fácil la intubación. Por ejemplo, ustedes se meten y ven que la laringe está súper para el lado izquierdo. Entonces, ustedes van con su mano derecha, tocan esto y la mueven hacia su lado derecho y le dicen a un segundo operador, quédate ahí. Y ustedes intuban. Si uno mueve la laringe por afuera, por dentro se ve. Es bien, bien bacán. No tengo video de eso lamentablemente, pero espero grabar alguno. Bien. Preguntas, chiquillos, que tengan. Imagino que hay muchas preguntas porque este tema, como les digo, verlo en online es muy difícil. O del video, por ejemplo, opiniones. Mish. Ya. Acá dice, vamos a ir leyendo el chat para que tengamos respuesta. Primero dice, la maniobra de burp se hace siempre ante una vía difícil. La maniobra de burp siempre te puede ayudar, Nicolás. Una maniobra que apoya en el fondo la intubación y de repente cuando uno cacha que el interno no puede intubar y que está mal posicionado, tú le puedes bajar la laringe para que no esté tan anterior y para que las cuerdas queden más al medio y le pueda achuntarla al tubo. ¿Ya? Eso se puede ocupar. ¿Bien? Dice Doc, cuando avanzo hacia la vesícula, siento que no se levanta la epiglotis. ¿Alguna forma de mejorar eso? No, es probable que esté mal posicionada la vesícula, ¿ya? Y que quizás lo que está haciendo ahí es un movimiento de palanca hacia atrás. Tienes que intentar mejorar tu tracción hacia adelante. ¿Qué es lo que hacíamos antes cuando era menos funable todo? Era colocarle uno de estos protectores de muñeca a los internos para que no doblaran la muñeca, ya estos estabilizadores. Entonces, ahí al no doblar la muñeca estaban obligados a mover el brazo nomás y podían levantar mejor la laringe, mm, traccionar, digamos, sin muñeca. Entonces, yo creo que ese es el problema. Igual sería lo ideal que un segundo docente pudiese grabar tu intubación y luego corregírtela con un feedback directo, que eso es lo que se debería hacer. Sofía Blanco, doctor, gracias por la clase. Me ha pasado que más que la alineación de los ejes me cuesta en mi propia posición. ¿A qué altura me pongo? Ya. Eso también es un tema súper controversial. Algunos dicen que la altura de la mesa es individual para cada persona. Ya, a mí me preguntaron eso en la década muchas veces y siempre respondía y eran preguntas distintas. Yo lo que les aconsejo es que cuando uno intuba a un paciente bien, uno debiera estar erguido derecho y mirar más o menos en 45 grados hacia abajo las cuerdas. ¿Ya? Si ustedes están doblados hacia adelante en postura de camarón, para adelante, bien doblados, esa posición está mal hecha. Tienen que estar parados más o menos con una distancia como de medio paso para atrás. Y si miran directamente hacia la cama o hacia la boca del paciente, deberían ver las cuerdas. Entonces, póngalo más o menos a la altura de su esternón. Esa es como de la posición sifoide. Es una buena altura. ¿Ya? Algunos dicen el ombligo, otros dicen por eso, es muy variable. Altura adecuada para cada uno, ¿no? Si encuentro algo, Doc, te mando. No, no, no tengo algo leído. Doc, el burp, exacto, sí, Antonia, el burp es a la derecha tal cual, porque como estás con la laringe, o sea, como estás con el laringoscopio en la izquierda, no es por que tu lado izquierdo no tenga espacio para mandar el tubo, sino que el único espacio disponible para mandar el tubo va a ser la derecha. Entonces, claro, por eso es hacia la derecha que se desplaza la laringe, para poder juntarle a ese espacio. Bien, ¿más dudas? Gracias, súper bien. Esto es cortito, ya llevamos 22 minutos.
Ya, pues les voy a mostrar una cosa para poder desmotivarlo un poco. No, al contrario, es para que busquen la cantidad. La frente a la pregunta, ¿cuál es el número necesario mínimo para poder intubar? Lamentablemente, en cirugía, o sea, en departamentos de emergencia, este es un estudio chino, para poder lograr el 85% de éxito se requieren 120 intubaciones. ¿Alguien logra eso en pregrado? No, pues que nadie, ¿ya? Entonces, cuando ustedes salen a practicar la medicina a otros lugares, se van a dar cuenta que en verdad no están lejos de este número. Y yo creo que casi todos los médicos que trabajan en urgencia están lejos de este número. Entonces, fíjense acá que, por ejemplo, está una curva de aprendizaje. Este es el porcentaje de probabilidad de intubarlo y este es la cantidad de tubos que se han organizado. Y noten que más o menos como al 50% ahí como que igual se le escapan un porcentaje, pero ya con 50 como cantamos bastante bien. O sea, de 10 se van a escapar como 3, ¿ya? Y noten acá que casi entre las 0 y las 25 más o menos, también pueden lograr. O sea, con unas 25 o 30 intubaciones, lo más probable es que sí puedan lograr algo, pero las primeras 5 o 10 intubaciones son netamente azar. Entonces, si ustedes intuban a un paciente, lo intubaron, bacán, qué rico chiquillo en el internado, muy bien, paga piso, pero si no lo intuban, no se preocupen, porque lo más probable es que estén en esta parte. No es que sea malo, no es que no, esta cuestión es hacer, intubar muchas veces y lograr una expertise. Ya, acá Gabriel Sánchez me mandó mucho texto, dice, doctor, tengo una pregunta anecdótica. Hace tiempo no pude ver las cuerdas y un anestesiólogo solo cambió la pala a la recta. Ah, ya. Y más adelante tuve el mismo problema y cambié a recta. Me acordé de su consejo, tuve la mejor bronconomía de la vida. Luego repetí esto y hoy es mi gol estándar. Sí, mira, la pala recta se ocupa un poco más traumática, pero no es lo más común que vas a encontrar. Lo más común que vas a encontrar es hacer la hoja curva. Y pasa que muchas veces cuando uno va a intubar pacientes, te pasan la hoja recta en la UTI o en la UCI, pero eso finalmente es una cosa más de expertise, doc. Si la hoja recta te acomoda, ocúpala. Ya acuérdate que la hoja recta pasa mucho más directo se pinza en el fondo sobre las cuerdas. eh, y otra forma de intubación, es otra forma de laringoscopía que digo. ¿Bien? De hecho, hay colegas han hecho como series de casos con hoja recta y claro, la laringoscopía es bastante buena. Si la quieres ocupar, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso. Pero como eso es como N, doctor, no se preocupe. Ya, de hecho, en la clase, bueno, esto es spoiler, en la clase de laringoscopía mía, que es del curso, en preparación del laringoscopio, creo que lo subí, parece. Ahí yo muestro que hay como 80 tipos de hojas de laringoscopía, son un montón. De hecho, la gente que vende anda un catálogo gigante, y en el catálogo hay como muchos tipos, ¿ya? Hay hojas curvas y trianguladas, con una puntita que se dobla, unas con luces, hay, bacán, sí, hay un montón. Pero no se acostumbra habitualmente a intubar. Pasa lo mismo, por ejemplo, en pediatría. Cuando uno va a pediatría, uno lee siempre que la hoja recta es la hoja como más común en pediatría. Y yo iba a intubar al calvo Maquena y eran hojas curvas. Y le pregunté, "Oigan, pero yo leí que se ocupaba hoja recta en el COTE de pediatría, que es tremendo libro. Y me dijeron, no, porque ahora intubamos con la hoja curva nomás. Y bueno, se intubó con la hoja curva y anduvimos súper bien. Entonces, expertise no mató. ¿Ya? ¿Dudas más que tengan? ¿Alguna otra duda? Creo que les dejé, esto es lo último, parece. Sí, esto es lo último. Duda realmente es conocimiento, pero en caso un Cormac 4 va a ver con una pala para ver las cuerdas no se hace porque se... No, 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 lo que pasa es que el Cormac 4 es una clasificación de un paciente que no tiene una vía aérea anatómicamente normal, ¿ya? Piensa que en el fondo el laringoscopio está hecho para el 98% de los pacientes, pero era un 2% que se te va a escapar, ¿ya? Entonces, no, ahí tú tienes que intentar intubarlo. Si no lo puedes intentar intubar, tienes que irte a los algoritmos de vía aérea difícil. El paciente de no puede intubar, no puede oxigenar, ¿ya? Tienes que empezar a buscar otros dispositivos que te ayuden a mantener la oxigenación. Por ejemplo, un dispositivo supralótico, ventilación con mascarilla facial, ocupar el algoritmo de los Vortex, por ejemplo. No sé si lo vieron con la doctora Lemu. Ver Vortex para poder salvar y si no terminar en la crico, ¿ya? Este paciente, al menos, que llegó con la lesión de cuello. Intentamos dos operadores, no pudimos, intentamos más laringe, no pudimos, y terminamos en crico. No, no se podía, ese paciente tenía destruida la vía aérea superior. Era imposible intubar. De hecho, después intentamos intubación alrededora, intentamos con el fibro, y no se podía. No, no se podía, no se pudo. Era una cuestión bien. Yo he tenido 2,4, 3,4 en mi carrera hasta ahora, que me acuerdo, quizá he visto más, pero hay tres que me acuerdo.
El paciente que les describí ahora, un paciente pediátrico con un tumor de lengua, que era una cuestión gigante, que era inintubable, y un paciente con un tumor de parótida que llegó hace un año más o menos, que de hecho se paró en la inducción y tuve que intubarlo, y intubé a ciegas de pura suerte con un bully, pero fue suerte, esa cuestión yo nunca vi en la escuela. Bien, aprovechen que tenemos un ratito más, ya son las 8:30, yo creo que es tarde ya, así que yo lo dejaría hasta acá. Les dejo obviamente como siempre la publicidad y les cuento, y este es un spoiler porque me acabo de enterar hace un poquito, que para el segundo curso, que es de eventos críticos, que vamos a ver anafilaxis, cuestiones malignas, intoxicación, puras cosas de urgencia que van a servir transversalmente a todas las especialidades, voy a conseguir el centro de simulación de MinRay, así que va a haber un paso práctico para los que se inscriban antes del 1 de agosto, así que pueden ganarse un cupito de eso, ¿ya? Hay 15 cupos disponibles para el curso de urgencia y simulación. Vamos a hacer 2 simulaciones de eventos críticos. Alguna anafilaxia, un broncoespasmo, alguna cosita. ¿Ya? Doc, ¿ustedes usan bully como anestesiólogo? Mira, yo la verdad, en la beca ocupé el bully como 3 veces y salí sin muchas nociones de bully, ¿ya? Y yo le decía a los internos, oye, ocupemos el bully como voy probando, ¿sí? Entonces, sí, el bully es un elemento súper bueno. Yo cada vez que tengo pacientes como que están con laringe muy anteriores, para ir haciendo melena y le pongo el bully, así para probar, ¿ya? Ahora, uno los puede intubar con conductores. Sus pacientes como que es muy, muy rara vez un paciente te requiere un bully. El bully es tremendo elemento, sirve mucho, mejora mucho la radioscopía, la intubación y todo. De hecho, los urgenciólogos lo aman, es como una cuestión así de regla. Pero es meterle algo innecesariamente a la tráquea, pues. Entonces, si uno mete como unas cosas en la tráquea, mejor, ¿ya? Aprendan a intubar sin bully y después se lanzan con el bully. Ese es como el consejo que les puedo dar, para que no se malacostumbren. ¿Bien? Bien, pues, ¿dudas? ¿Más dudas? ¿O estábamos listos? Pero ya estamos, parece. ¿Sí? Ya. Bueno, han visto harta materia ya. Yo creo que con esto ya están listos para intubar pacientes. No, mentira, les queda harto todavía. Pero la parte teórica al menos ya creo que ya la tienen. La próxima semana conmigo van a ver anafilaxia, que es un tema que curiosamente es del curso de acá. Es como un ganchito para que se inscriban. Y ahí les va a quedar muy claro las urgencias que son de verdad urgencias por fármacos que uno indica mal o que están sobreindicados y por qué no es bueno pasar el antibiótico a todo. Y ahí vamos a ver la mortalidad, y fotitos y cosas así. Bien, gracias por el comentario, Paulina. Qué bueno que le haya gustado la clase. Si no hay ninguna duda más, si no, nos despedimos hasta la próxima semana. El fin de semana. Les tengo que enviar una clase que aún no la termino, que es de recursos en crisis de pabellón, que es básicamente cómo uno debería actuar frente a un evento adverso. Por ejemplo, ustedes van a intubar a un paciente y no sé, pues justo se cortó la luz, la máquina no funciona, no hay oxígeno, como qué hacen en esos casos y cómo se debería manejar la crisis. Eso lo vamos a ver, eso está grabado y va a estar disponible yo creo el domingo. No creo que sea, no creo que alcance. Eso va a quedar grabadito, así que lo pueden ver con calma. ¿Ya? Me han preguntado por interno por la prueba. Las preguntas de la prueba son de la clase. Yo no pregunto nada que no esté en la clase, son cosas muy simples. Acuérdense que son varias cosas, así que pero ya hablamos con los organizadores para poder mandar las preguntitas. ¿Ya? Bien, pues. Ay, gracias, Do.